3. Hello, this is teacher Jacob. This class is for 10th grade. Today is February 24th, 2021. Today we're going to study grammar class and also reading class. Let's go now to the point, and let's go to the class, and let's share one moment of the screen. And I was talking to Paula Tigosha. Uh, Paula Tigosha, and could you please tell us something that you did in the past and the moment Okay, you are not doing? Okay. okay, yes. Okay. Tell us. Use, I used to, All right. Hello. I'm writing for you. Oh my God, capital. I uh use. Oh Jesus. to Yes. escape, That's good. writing, comma, I writing, used to skate. I used to skate. writing, Writing. What it means writing? I'm sorry. perdón, excuse me. No, writing is Right. possible, but Uh-huh. I mean, Okay, okay. when you say writing, there are two meanings. One is escribir, and the other is escritura. So that's what I'm trying to get at what you mean. And it depends how you're gonna write. Generalmente Yes. cuando tú dices writing es cuando empiezas un texto. Entonces, writing es la escritura. Writing is something very nice for speaking. Bueno, no que sea, pero entonces generalmente lo colocas uno de primero, writing. ¿Ok? Right. Okay, okay. Watch series. I used to skate, write, And, and mm-hmm, watch series. so watch a series. So you mean serious? So at the moment you don't do it that. Yes. So you don't like Netflix Um, or Gambito Amazon? de Dama es la última que me he visto en Netflix. Es muy buena. Well, you see. Es Okay, excelente. so this is something. So in your case, this is not real. Digamos que en este no te sirvió porque pues es algo que puedes hacerlo eventualmente. Ajá. O sea, Ok, ok, o ok. sea, Es que perdóname, últimamente no he visto, o sea, la verdad. ponme cuidado. Es algo que hizo, pero que al momento ya no hace más. Bueno, Ok. Entonces Paula, descártala. Paula, Solo es escribir y patinar. listo, pero discúlpame. Dime algo que hacías cuando estabas en primaria que ahora ya no haga. ¿Qué hacías cuando estabas en primaria? Escribir, ¿Tú escribir. escribías? Ajá, escribía mucho. Cosas así que me pasaron al día, yo escribía, pero ahora ya no lo hago. Ajá, es eso. Es algo, o sea, cuando estés Ujú. escribiendo una composición tienes que Ok, tener en y patinar cuenta, también. ¿cómo, perdón? Ajá, patinar también. Yo lo patinaba cuando estaba muy pequeña, pero ahora ya no me dedico a eso. Ya no le llama la atención. Muy bien. Y como esa misma frase que está, I used to Yes. skate and write, eh, podríamos hacer la pregunta, ¿cómo sería en pregunta? Sería... mm, eh, se me olvidó. Yes, I'll listen to you. ¿Recuerda cómo se hace una pregunta en inglés? Es que ya no está, ¿o no? O le recuerdo un poquito, Paula. ¿Recuerda o no? Sí, es Paula, que no estoy segura. dale a ver y yo. Señor, el did. ¿Cómo? Did, Sí, did, sí.
You. Did you? Use it. Atención, le dije que generalmente la palabra use se pronunciaba lo mismo en presente que en pasado, o sea que no se pronuncia la D, es lo que quiero decirle. Ese es el primer aspecto, ¿no? Entonces uno dice, Okay. I used to, y aquí dice, did you use, y dice el mismo verbo como si no tuviera D, ¿ok? Did you use, To escape Ujú. or right. Okay. Okay, this is a question. Eso es una pregunta por lo que me acabo de mencionar, porque tiene la palabra did. ¿Sí lo ve? Este es el que, este generalmente es, por eso se conoce que es una pregunta. ¿Listo? Any question? Okay. De los que hay acá, ¿alguien tiene alguna pregunta on the classroom? Del used to. Es una palabra, digamos que insisto, lo que hay que aprender de acá del used to es la palabra solía. Si yo no me la aprendo como que, y no entiendo qué quiere decir solía o qué otra, a ver, en español, ¿qué otra palabra usamos para hacer algo que hacíamos y que ya no hacemos? ¿Qué otra palabra se podría? ¿Hay alguna? ¿Alguien sabe? O pues a mí se me ocurre esa, aunque siempre hemos estudiado como solía, pero de pronto hay otra que pueda ser indicar que es algo que hicimos y que ya no hacemos ahora. Pero pues solía en términos prácticos es eso. Muy Eh, bien, muy bien. se podría realizar. Bueno, un sinónimo podría ser realizaba. Yo realizaba, ¿cómo quedaría? Perdón. A ver, en español, pues como para tener una idea. En inglés, pues es otro cuento, pero quisiera saber es en español, ¿cómo quedaría? No, lo que yo quiero Uy, decir no es sé, que profe, sí está un poco raro. Lo que yo quiero decir es que nosotros debemos de saber ah, qué significa el used to. Entonces, el used to en términos prácticos es la palabra solía y solía en español es algo que uno hacía y que ya no hace ahora, o por lo menos en inglés es lo que se trata de mencionar. Una acción que se hizo en el pasado, pero que ya no se repite en el presente. ¿Sí? Used to. O sea, ahí no quiere decir usado, nada de usado. Es más, se puede utilizar la palabra usar como verbo. ¿Sí? Se puede decir I use something, I use bueno, pero es que no se dice, generalmente usar es como, bueno, casi no se utiliza usar, el verbo usar como usar, perdón, suena redundante, pero no se utiliza en inglés, ¿no? Estoy hablando inglés, inglés. Entonces se utiliza más para indicar una acción en pasado que ya no se hace en presente. All right. So let's go finally. Vamos a terminar. Let's finally this. Vamos a terminar with this. Vamos a terminar con este ejercicio. Bueno, this. En este momento, lo más importante es que ustedes sepan verbos en pasado, ¿cierto? ¿Sí? O sea, si yo sé verbos en pasado, recuerden que los verbos en pasado se dividen en dos, regulares y irregulares. Ahora me dicen para este tema que yo debo saberme los verbos en pasado participio. Entonces, ahí es lo que yo quisiera saber. ¿Qué entienden past participle? Vamos ahora con Esteban Prieto. Paula Tibosha. Paula, quedó un poquito claro lo del used to, ¿no? Esteban Prieto. Yes. Esteban Perfect. Prieto. Are you there, Esteban? Señor, ¿Qué señor. entiende por pasado participio?
Pero entender de No sé, ¿qué, qué, cómo así. qué, qué se le viene a la mente cuando le dicen past participle? Pues no Participle. sé dónde participa el sujeto. ¿Qué es un sujeto? Discúlpeme, a ver. Es que Pues está la persona, una persona. como la persona de la oración. La persona de la oración. Bueno, pues pues la verdad no entiendo Yo, lo que me profe. quiere. No, la verdad no le entiendo lo que me quiere decir, pero voy a intentar explicarle, Esteban Prieto. ¿Le parece? Bueno, Entonces, Esteban, ¿se sabe verbos en pasado? sí. Muy bien. Ahora le piden que para este tema usted sea verbos en pasado participio. Esto es una I, pasado participio. Entonces, ¿qué son verbos en pasado participio? Para nuestro español, en términos prácticos, son todos los que terminan en endo o ando. ¿Me explico? Sí, señor. Ah, o ando, es que no alcancé a escribir acá, o ando. Ahí sí. O ando. Disculpen, pero es que es complicado escribir acá. Endo o ando. Quiere decir que los verbos en pasado participio también tienen verbos regulares y verbos irregulares. ¿Recuerda, Esteban, qué es un verbo regular? Los que los que se le añaden, pues, un auxiliar, se puede decir. No, señor, que sí. A ver, discúlpeme, yo pregunto otra vez. Esteban, ¿recuerda que es un verbo regular en inglés? Estamos hablando en inglés, no en español. Ah, regular. Sí, Mm, le ayudo. Pues son los que no están en la lista, ¿no? Escúchame, son todos los que terminan en ed. ¿Sí? Sí, sí, estamos claros, Esteban Prieto. Sí, señor. ¿Cuántos verbos regulares se sabe en inglés? No sé. Por ahí Como 100, mínimo debe aprenderse 150. 25. Como mínimo debe aprenderse 25. ¿Se sabe 25 regulares? Sí. Bueno, dígame uno nomás, por favor. Play it. Muy bien, eso es lo que cuando uno le diga, ¿qué es un verbo regular? Entonces uno diga, son todos los que terminan en ed. Muy bien. Entonces, note lo siguiente. Mire lo que le dicen acá. Le dicen, oiga, bueno, usted ya sabe verbos regulares. Ahora le dicen verbos en pasado participio se dividen en dos, regulares y irregulares. Entonces, los regulares, perdón, de hoy en adelante, o mejor dicho, para el presente perfecto, pasado perfecto y pasado perfecto continuado, tiene dos significados. Esteban Prieto. Primero, el primer significado es en pasado. ¿Cuál es el pasado de jugar en español? Dime el pasado de jugar. De jugar, jugué, jugó. Jugué, listo, ese es primer significado. El segundo significado tiene que terminar obligatoriamente el verbo en ido o ado. Ido o ado, no endo, sino ido. Ido o ado. ¿Cuál sería? De play it. Sí. O sea, primer significado, jugué. Listo, ese ya se lo sabe porque es en pasado. Pero ya no, cuando hablamos de pasado participio, ya no hablamos de pasado, sino de los que terminen en ido, ado. Entonces, en este caso sería jugado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Jugado. Esta es la terminación ado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Pensar. Colóquelo en pasado participio. Pensar. mm, ¿Cómo,
Pero, En español, estamos hablando español los dos. Diga pensar pensó, en pasado participio. En pensó, español. pensado, Pensado. Muy bien. Correr. Correr en español. En ah, pasado participio. ¿Cómo? eh, corriendo, No, señor. no, Corrido. ah, Cantar. cantado, Exactamente. Saltar. saltado, Muy bien. Aprender. aprendido, Eso. ¿Claro o no? ¿Hay alguna duda que son regulares en pasado participio? no, señor, Entonces, cuando vamos a, tengan en cuenta que siempre que vean un verbo con ed puede tener dos significados, uno en pasado y el otro en pasado participio. Los de pasado participio son los que necesitamos en este momento, en this moment. Es lo que vamos a necesitar, que los estudiantes se sepan verbos en pasado participio. ¿Y qué es un verbo en pasado participio? Que terminan en ido o ado. Jugado, peleado, trabajado, corrido, pensado, dormido, aprendido. ¿Sí? Suena extraño, pero es en inglés. Bueno, ahora sí vamos, Esteban Preto. ¿Qué son verbos irregulares? Es que no lo escribí bien, pero no recuerdo muy bien. ¿Qué son verbos irregulares? puede ser los que cambian Ujú. pues la forma de escribirse. Bueno, entonces primero, un verbo irregular se escribe totalmente diferente. Muy bien, perfecto. Muy bien. Writing, muy bien, escritura. ¿Qué más? Mm, Y también se cambia la pronunciación. ¿Sí o no? sí, ¿Sí? sí, Listo. sí, sí. ¿Cuántos verbos irregulares se sabe en inglés en pasado participio? No sé, muchos. ¿Cuántos? Dime un número. Por Uno, dos. ahí 50. Listo. 50. Aquí le escribimos 50. Listo. Dígame uno de esos 50. Went, Atención lo que me acabo de decir. Escuche con atención, Prieto. Por favor, ponga atención, Prieto. El verbo went es un verbo en pasado. Pasado. Este corresponde acá. No es un verbo pasado participio. No lo es. No es. Déjeme explicarle un momentico, ¿le parece? Esteban señor. Prieto, atención lo que va a hacer. Mira, los verbos en pasado participio se dividen en dos. Regulares, que ya sabemos que el segundo significado ido, ado. Ahora, los verbos irregulares tienen que terminar la misma opción en ido, ado, pero aquí dice que la escritura y la pronunciación se escriben diferente. En este caso, el presente es go, el pasado es went y el pasado participio es gone. Entonces, yo no necesito pasado, yo necesito pasado participio. Estos, perdón. Y es que está difícil manejar este. ¿Comprende un poquito? Señor. Bueno, vamos a hacer otra entonces. Primera pregunta como estudiante o como profesora a los estudiantes. Si ustedes no saben verbos regulares en pasado participio, que es lo mismo de pasado, pues ya saben que tiene dos significados. Segundo, yo debo saberme verbos en pasado participio irregulares. Aquí la clave es saber por qué. Porque vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar y vamos a encontrar demasiados. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, vamos a encontrar mucho. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer
Let's go one moment. Let's go. Hold on one moment. Vamos a compartir. Perhaps, yeah, perhaps is this. Where is it? No. Where is it? It's here. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Let's check it out. This. Vamos a ir al libro de ustedes del año pasado. El año pasado vimos este libro, ¿cierto? Y luego estamos acá. Let's go. And we go to page 136. Ahora sí me escucha Esteban Prieto. Sí, profe. Entonces, básicamente lo que necesitamos ahora aprendernos. Oye, ¿qué pasó? What's going on? What's up? What's up? Oh, here. Básicamente lo que tenemos que aprendernos en este momento son estos verbos. Estos. Esta columna. ¿Listo? Pregunta, de esta columna y de esta columna que está acá, ¿cuánto se sabe? Esteban Prieto. Profe, es que no sé ninguna cosa. Está en blanco se la ve? pantalla. ¿Está en blanco? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, señor. Oh my God. Oh my goodness. I'm sorry. Hold on just a moment, please. Let me share. Thank you. Ahí. Sí, ya. Ok. De esta columna y sí que dicen verbos en pasado. Entonces, ahora sí le voy a preguntar, ¿qué es un verbo en pasado participio, Esteban Prieto? Los que terminan en ando y hemos. No, ando, no. Ido, ado, comido, trabajado. Es que ando, sería corriendo, estudiando, y ese no es, eso es otro mundo, ese es otro IMG. Aquí estamos hablando de los que terminan ido, ado. ¿Sí? Leer, leído. Decir, dicho. Vender, vendido. Nadar, nadado. ¿Sí? Entonces, sugerencia. Vamos, escribir, mejor dicho, como mínimo, es que hablo de lo mínimo, ¿sí? Señor Esteban Prieto, como mínimo debería, Esteban Prieto, ¿no? Esteban, como Sí. mínimo debería saberse 15 verbos irregulares. Entonces, son tan pregunto para todo el curso, ¿todos se saben verbos irregulares, sí o no? Hello. Laura Sí, Costa, señor. ¿se saben verbos irregulares? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Salomé, ¿se sabe verbos irregulares de esta columna? Sí, señor. Bueno, espero que sea así. ¿Listo? Entonces, yo le sugiero al chico Esteban Prieto que empiece por el principio, es decir, empiece por aprenderse. Entonces, vamos a dejarle 15, que son como los que más aparecen y como los más complicados para escribir. Para que por favor los copie. Por favor, ¿está copiando el chico? Sí, profe. Muy bien. También estamos acá. Por ejemplo, Esteban Preto, hay un profesor muy bueno de la Universidad Nacional Distrital que explica muy bien los verbos de una forma muy concreta.
O sea, que enseña como a memorizar rápido los verbos en pasado. Bueno. No sé si quedamos claros ahí. ¿Podemos seguir? Continue. Esto ha sido como un repaso también, ¿no? Salomé, ¿ha sido un repaso o estaba fácil? Este tema ya lo conoce un poquito, Salomé, Más o menos. ¿sí? Pero sí están entendiendo lo que son verbos regulares, que son pasado participio. Es que esto es muy importante. Bueno, entonces ahora sí vamos a seguir. Ahora sí, let's go with, ahora sí vamos a seguir with the class. Ahora sí vamos a seguir con la clase. Entonces, cuando yo ya sé verbos, sí ve que aquí es importante uno tener verbos en pasado para poder leer. Los estudiantes que no tengan verbos en pasado, la verdad es que no pueden leer. Todas las historias están hechas con verbos en pasado, incluyendo nuestro español. Si yo no sé verbos en pasado, olvídese que puede leer. Entonces es importante para aprender a leer en inglés. Si Esteban no se sabe verbos en inglés en pasado, no va a poder leer en inglés. Ya, frikis mortis, como le dice, ya. Pero va a aprender a leer, entonces empieza a aprender verbos. Muy bien, go. Entonces, present perfect. Hoy vamos a ver los tres presentes. Entonces, primero tenemos present perfect. Esto es importante que ustedes sepan también, present perfect. El presente perfecto en inglés sí existe, en español no tanto. Nuestro español no lo usamos. Nosotros casi no usamos nuestro present perfect. En inglés sí. En inglés es muy, muy utilizado. Y en inglés, digamos que se utiliza demasiado. Tanto hablado, speaking, como writing. Es como hablar, por ejemplo, a ver, Esteban Prieto, si ve que en español nosotros tuteamos o unas personas tutean más que otras, ¿sí se ha dado cuenta o no? Hello. Esteban Prieto, ¿sí estamos o no? Bueno, entonces dejemos así. ¿Qué es present perfect? Yo quiero que se aprendan el concepto de present perfect. Básicamente, present perfect es donde tengamos la palabra have, y la palabra has. Recuerden que has es para terceras personas. Para she, he, and it. Right? Y el have es para los otros 4 pronombres. Para I, you, we, and they. ¿Sí? Eso lo deben de saber ustedes. Luego, por eso es importante saberse los verbos en pasado participio. Luego siguen verbos en pasado participio. Si yo no me sé verbos en pasado participio, no puedo hacer present perfect, ni past perfect, ni present perfect continuous, ni past perfect continuous. ¿Sí estamos de acuerdo? Participle. ¿Ok? Recuerden que los verbos en pasado participio se dividen en dos, igual que los de pasado, regulares y irregulares. Uno de esos es el que dijo el compañero, dijo play it, Esteban, play it, con ed, y el otro que habíamos colocado gone. Pero existen más. Eso es un ejemplo nomás. Entonces, atención. Estábamos con Prieto. Esteban Prieto.
¿Qué recuerda del present perfect? ¿Qué recuerda del presente perfecto? Que tenía como auxiliar el have. Ujú. ¿Qué quiere decir have? A ver, ¿qué quiere decir have o has? Pues en manera de verbo es tener. Muy bien, atención, por favor, me escucha Esteban Prieto. Para ustedes esto ya no significa tener. Tener, no más tener. Por favor, en presente perfecto esto ya, o sea, quiere decir, a ver, voy a separarlo acá. La palabra have o el verbo have y has para todos ustedes debe tener dos significados. El primero es tener. Yo tengo una casa. I have a house. Primer significado, tener. Cuando hablamos de present perfect, ya no significa tener. ¿Listo? ¿Ahí está claro, señor Esteban Prieto? Sí, señor. Cuando hablamos de present perfect, esta palabra have y esta palabra has significa, tiene el significado de haber. Entonces, la palabra have y has tiene dos significados. Uno es tener, Ujú. que este no lo vamos a usar. El otro es have. A ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Es tan amable y conjuga el verbo haber en español. ¿Cómo así? A ver. O sea, ¿Había? conjugue correr en español. Ah, pues, ¿cómo? ¿Cómo Conjugar así es cuando usted conjugar? coloca un verbo y los pronombres. Yo corro, tú corres. Ah, Eso es pues, conjugar. tiene, yo tengo. No tener no, porque ya me dicen que tener no Ah, significa para presente perfecto, que significa haber, que conjugue el verbo haber. mm, ¿cómo se puede conjugar? Disculpe, entonces le voy a enseñar, ¿listo? Mira, Bueno, la palabra o el verbo haber es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que cambia. Entonces, cuando yo conjugo el verbo haber a español, él cambia totalmente. Mire que él decide ya no llamarse haber, sino que se cambia y tiene una pronunciación y una escritura diferente. Entonces, haber en presente, o sea, siempre que vean esta palabra have o has, significa yo he. Tú has. ¿Estamos de acuerdo? sí. Nosotros, ¿cómo se dice nosotros? Hemos. Nosotros hemos. Perfecto. ¿Y ellos? mm, Ellos han, han. han. Perfecto. Ellos han. Entonces, lo primero que debe memorizarse es qué significa have y has. Yo he, tú has, hemos y han. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ahora, a ver, en terceras personas, ella, conjugue ella, yo he, tú has, Em, ella, ya, ha, ella, ha. Entonces, esta palabra significa a, H-A. ¿Hasta ahí es claro o no? sí, señor. Si aprendimos algo hoy o repasamos algo hoy, Sí. discúlpame, estos conceptos en décimo grado, perdóname, ya, esto viene en séptimo grado. En séptimo grado empezamos a estudiar present perfect. No importa, compañero. Aquí estamos para aprender y para que usted entienda lo importante digamos, digamos, de aprender algo que pronto no pudo, pero pues que lo puede lograr hacer. Esto estamos para aprender, no se preocupe. Entonces, uno, Sí. aprenderse los verbos. Dos,
aprenderse el concepto de tener, que ya no es tener, sino es saber. Yo he, tú has, nosotros hemos. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro o no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos ahora sí, ya que entendió qué es el verbo have y has, que significa ¿qué significa haber? Entonces ahí sí tenemos, oh my God, I'm trying to do something with my marker. Ah, I got it. Okay, present perfect. Esta palabra también, have y has, es muy importante porque también es un auxiliar. Auxiliar quiere decir como un signo de pregunta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos, let's go to do an example. ¿Qué pronombre quiere usar? Una oración, ¿con cuál pronombre? Con we. Entonces, we have, recuerde que aquí have ya no es tener, ¿no? We have, y luego dice un verbo en pasado participio. We have, voy a colocarle un regular. We have studied English. We have studied, y nos queda un minuto. We have studied English. ¿Qué dice ahí, señor Esteban? Ellos han aprendido inglés. Ellos, esto significa nosotros. Nosotros, perdón. Nosotros. Nosotros. Han aprendido inglés. No. Hemos. ¿Hemos qué? Aprendido inglés. Estudiar. Estudiado. Nosotros hemos estudiado inglés. Eso nosotros no lo decimos.